Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Comenzamos como siempre esta consulta médica a través de la 96.9 FM, saludando a toda la audiencia a través de la radio tradicional y también los que están conectados a través de la multiplataforma, a través de Instagram, también en TikTok, Twitch y YouTube. Estamos en vivo con ustedes para que puedan participar y hacer sus preguntas. Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí vamos a recibir al encargado de la consulta del día de hoy. Se trata del doctor Víctor Rojas. El doctor Víctor Rojas es egresado de la Universidad Central de Venezuela, del posgrado del Hospital Vargas en Caracas, y es neurocirujano. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de un tema distinto e importante? Se trata de la inmunoterapia oncológica en tumores cerebrales. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sabe de qué se trata? Dejemos que sea nuestro especialista que hoy nos explique un poco más sobre este tema. Doctor, bienvenido, esta consulta es suya. Hola, buenos días Venezuela, y gracias Daniela por la invitación. Bueno, como ya comentaste, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la inmunoterapia oncológica en tumores cerebrales a nivel de los pacientes adultos. Esto es un tema muy controversial, ya que es poco conocido, y no tanto poco conocido, también es poco usado. Vamos entonces a hablar en lo científico. Se descubrió que en el 2017, en el Centro de Investigación Anderson, que queda en la Universidad de Texas, en Houston, en la capital de Austin, se llevó a cabo una investigación de fase 1, fase 2 y fase 3. Estos van por fases. Y se demostró que los tumores cerebrales, en este caso, el tumor más agresivo a nivel de neurocirugía es el glioblastoma multiforme. ¿Por qué? Es el tumor más maligno, agresivo, con mayor, vamos a decirte, que su terapia es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque lleva una intervención quirúrgica, lleva quimioterapia y lleva radioterapia. Se demostró que el paciente, cuando es operado con glioblastoma multiforme, a los meses vuelve a salir. O sea, ¿por qué? Porque su grado de malignidad a veces invade el parénquima adyacente donde tú hayas operado. ¿Con qué te explico esto? Un ejemplo, a todos esos oyentes que me escuchan. Cuando se opera un paciente de un tumor cerebral, cuando tú estirpas el lecho quirúrgico o el lecho tumoral, ya el tumor probablemente haya invadido otras zonas del cerebro, ¿verdad? Cuando tú llevas al paciente en control y haces estudios tomográficos o resonancias controles, se ven que a los meses vuelve a salir el tumor. Entonces estos pacientes siempre tienen, ahí hablamos de supervivencia, ¿verdad? O sí, una supervivencia de vida de 1 año y medio a 2 años cuando se inicia el tratamiento, y si el paciente tuvo tratamiento quirúrgico y tratamiento quimioterapéutico y radioterapia. Una vez realizado y comprobado que estos tumores tienen alta tasa de mortalidad, en la Universidad de Texas se demostró a través de un estudio de investigación con microscopía, con fotones, que nos permiten ver la composición de células del cerebro, ¿verdad? O células del tumor, mejor dicho, y ver cuáles son las células inmunológicas, en este caso, porque el tema de hoy es inmunoterapia oncológica en tumores cerebrales. Allá vamos. Entonces se demostró que, bueno, hay que brindarle otra alternativa de tratamiento a los pacientes, ¿verdad? Que sea fuera de lo común a lo que ya conocemos hoy en día. Por eso se inventó la inmunoterapia, por eso el tema de hoy. Bueno, se comprobó que a través de la microscopía con fotones se veía la composición de celularidad del tumor y se veía la celularidad del sistema inmunológico, cómo atacaban al tumor.
A través de eso se llevaron fases tipo 1, fase tipo 2 y fase tipo 3. ¿En qué consta esto? ¿O con qué se come? Para que me puedan entender los pacientes. Primero se toman los pacientes, ¿verdad?, que son diagnosticados, que llegan a la consulta con el neurocirujano y se les diagnostica, por ejemplo, el tumor cerebral, en este caso el glioblastoma multiforme. ¿Por qué hablo de glioblastoma multiforme y no hablo de otros tumores? Porque se comprobó que el glioblastoma multiforme tiene, vamos a decirlo, tiene núcleos de ataque que son diferentes, o blancos terapéuticos, es el nombre. Tienen blancos terapéuticos diferentes a los demás tumores que son homogéneos. El glioblastoma multiforme es un tumor heterogéneo. ¿Qué quiero decir con que es heterogéneo? Que tiene mucha heterogeneidad, o sea, mucha composición. Está compuesto por muchos blancos. Y al estar compuesto por otros blancos diferentes, pues obviamente la terapia inmunológica o la terapia o la quimioterapia o la radioterapia va a ser mucho más difícil poder abarcar este tumor. Por eso, cuando se inventó o se creó la microscopía con fotones únicos, se comprobó que la misma célula, cuando traspasa la barrera hematoencefálica, hace un ataque sobre la composición o sobre las proteínas del tumor, y haciendo como una especie de guerra, vamos a ponerlo así, a los oyentes. Es como que tú tengas, vamos a ponerte, hay una guerra, hay dos bandos. Está el bando bueno y está el bando malo. El bando malo, pues obviamente son las células del tumor, y el bando bueno es el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Por qué nuestro sistema inmunológico no puede atacar a ese tumor? Hay muchos factores o muchas composiciones, tomando en cuenta primero la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una composición de células que están en el sistema nervioso central o en el cerebro, que no permite que ciertas sustancias tóxicas entren al cerebro. Esto, al mismo tiempo, cuando no dejan entrar ciertas estructuras o ciertas células al cerebro, también cohíben la entrada de ciertas composiciones o de cierto sistema inmunitario. Se comprobó a través de la microscopía con fotones que cuando hay un glioblastoma multiforme, pues obviamente hay un edema cerebral y se edematiza la barrera hematoencefálica, y esto permite que los inmunocitos, que son células de ataque inmunológicas, penetren al sistema nervioso central, y se vio en el 2017, que este es un estudio reciente, no te estoy hablando de hace muchos años, donde se veía la composición y se veían que habían células de ataque, ¿verdad?, batallando contra el tumor. Unos 7 años más o menos de este estudio, entonces. Sí, aproximadamente. Sí, esos son estudios de largo plazo, por eso se habla en fase 1, fase 2 y fase 3. No es que es un estudio realizado en meses. Claro. Eso se lleva, incluso el trabajo fue llevado en 54 pacientes. Por ejemplo, hay una prevalencia de 1.4 a 2% por cada 100.000 habitantes de padecer un tumor. ¿Qué quiere decir? Si hay 400 millones de habitantes en Estados Unidos, un ejemplo, ¿verdad?, quiere decir que de esos 400 millones va a haber unos 40.000 pacientes que van a presentar tumor cerebral durante el año. No sé si me llevan la idea. Entonces, de estos 40.000 se toman en fase de estudio, ¿verdad? Se toman pacientes estudios, se llama esto. Se toman los pacientes de estudio, y a estos pacientes, cuando se le diagnostica el tumor cerebral, el glioblastoma multiforme, hay dos fases. La primera fase es que se le inocula células madres de cordón umbilical, ¿verdad? Sí, justamente le iba a preguntar eso de cómo se hacía esa inmunoterapia. Si existía realmente una vacuna, así como cuando uno va a vacunarse por la influenza, por ejemplo. No, entonces, las vacunas, las vacunas es cuando ya tú tienes ejecutado el proyecto. Y claro, ya tú tienes la patente y ya tú sacas a relucir lo que ya está comprobado. Como todavía no está comprobado, está todavía en fase de estudio. ¿Ves? Entonces está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Por supuesto. La fase 1 se toma al paciente con el diagnóstico con tumor cerebral, en este caso el glioblastoma multiforme, y se le inoculan, ¿verdad? Se le inyecta, ya sea vía venosa o intratumoral, ¿verdad? Estos inmunocitos, ¿verdad? O linfocitos T o células natural killer o células asesinas, linfocinas se llaman,
¿verdad? Y después se le van haciendo estudios controles a los pacientes y se ve a través de estudios de imágenes, ya sea resonancia magnética con contraste o tomografía, y se ve cómo va la composición del tumor. Si el tumor ha disminuido de tamaño, ojo, no es que es curativo, este es coayudante en el tratamiento de tumores cerebrales. Claro, justamente, doctor Víctor, para las personas que se están conectando a esta hora, estamos conversando con el doctor Víctor Rojas, neurocirujano. Estamos hablando sobre este estudio de inmunoterapia oncológico en los pacientes con tumores cerebrales y nos habla un poco de cómo pasar estas células al organismo a través de, por ejemplo, células extraídas del cordón umbilical. Entonces a veces dicen, pero si yo no tengo mi cordón umbilical, porque esa seguramente es una de las dudas más frecuentes, ¿de dónde van a extraer estas células? ¿Hay un banco de células seguras, confiables, o tiene que ser del mismo paciente? No. Por eso es que te estoy hablando de este estudio que fue realizado en el Centro de Investigación Anderson en la Universidad de Texas, que es donde tienen una terapia de inmunología y neurooncología. Claro. Que tienen incluso terapia para la toma, porque esto es un procedimiento legal, para tomar las muestras de células madre. Muchas personas piensan que, mira, vamos a inyectar células madre, pero no saben lo que acarrea o lo complicado, no lo complicado, lo difícil de adquirir esta terapia. Claro. ¿Verdad? Porque tienen que ser en centros especializados. Una extracción segura, controlada. Exactamente, con un control sanitario. Tienen que estar las personas adecuadamente certificadas para la realización de estos estudios. Por eso yo te digo que estas son fases en investigación. Y hablando de las fases, doctor, y están estos estudios avalados y revisados, y todavía se continúa la investigación, porque esto siempre es la ciencia. Actualmente en Venezuela, doctor, ¿usted ha podido implementar algún tipo de tratamiento de estas células madres, de estas células que usted nos dice que combaten tipo sistema inmune, que están allí a la defensa para tratar y atacar estos tumores? Bueno, en Venezuela, lastimosamente, tenemos muy poca data, ¿verdad? O muy poca información, o tenemos muy poco, vamos a decirlo, proyectos en realización de este tipo de estudios. Allá voy, que es lo que yo quiero implementar, ya que, como comenté al principio, que esto es un tema poco conocido, desconocido y poco aplicado. Si ya sabemos cómo son las fases, ¿verdad? Podemos implementarlo. Por ejemplo, se toma, se extrae, se hace una cirugía en el paciente. Para iniciar, se hace primero una cirugía del paciente. Se toma una biopsia, una muestra del tumor, para tú, en esa primera fase, tú tomas el antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es como decir la composición de la enfermedad. Los virus y los tumores tienen antígenos. Y las personas tienen anticuerpos. Entonces, se toma una biopsia, una muestra de esta lesión, y luego capturamos o podemos, vamos a decirlo, implementarle a ese antígeno ciertas células de anticuerpos monoclonales, como las células T, los linfocitos, monocitos, macrófagos, y a través de estudios bajo microscopía, esto se puede hacer muy bien en el IBIC, el Instituto Nacional de Ciencia que tiene Venezuela, ¿verdad? Se hace un estudio de avanzada y se puede comprobar a largo plazo si estas células aplicadas a los antígenos, ¿verdad?, del tumor pueden degradar la lesión, y una vez comprobado que es efectivo la muestra que se tomó en el paciente, y una vez administrados los inmunocitos o las terapias, las células inmunitarias o la terapia inmunitaria o inmunológica, se aplica en el paciente, pero una vez ya culminado la fase de investigación. Por supuesto. Por acá también tenemos un saludo. Vamos a aprovechar, doctor, porque se nos va subiendo, entonces se nos va perdiendo un poco. Tenemos a Reni Guzmán, que nos dice: excelente, doctor, gracias a él, hace un año ya mi madre está muy bien de salud. Dios bendiga sus manos. Por acá, amén. También nos escriben desde _ venezolana, dice: doctor, esos tumores se han incrementado incidencialmente. Este tema es bastante importante. Estas células curan realmente. ¿Qué sabe de eso? Recordemos que usted nos lo está explicando al principio, pero estamos en la radio, estamos en las redes sociales, y muchas personas posiblemente le haya interesado el tema y se acaban de detener a escucharlo. Entonces, vamos a explicarle un poco nuevamente esa parte para
entusiasmarnos más con todos los avances de la ciencia. Ok, por eso es que te dije que este tema es muy interesante, Sí. aunque es poco conocido. Cuando lo escuchan, pues obviamente la gente va a estar muy alerta porque es algo que no está en boga, ¿verdad? O vamos a decirlo, Va a estar. está, Sí, va a estar en boga, por supuesto que sí. mejor dicho, por eso, corrijo, va a estar en boga dentro de pocos años, o ya lo está, por ejemplo, en países ya avanzados se está aplicando. Sí. Que no lo tengamos ahorita a la mano, lastimosamente, porque no tenemos los medios X, Y o Z, no se puede aplicar. Esto está, quiero que lo sepan a los oyentes, esto está en estudio, está en fase, se está probando, se está ejecutando y hay muy buenos resultados en cuanto a la recidiva en estos tumores. ¿Por qué? Hoy en día solamente en Venezuela, cuando tenemos una lesión tumoral, por ejemplo, los glioblastomas, que es lo que estamos hablando hoy, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia no muchas veces cura al paciente. Porque está demostrado estadísticamente que cuando se diagnostica el paciente con glioblastoma multiforme, ¿verdad? Desde el primer inicio, desde que se diagnostica, el paciente tiene una estancia de supervivencia de 6 a 9 meses sin tratamiento. Incluso algunas literaturas hablan de 3 a 6 meses sin tratamiento. Cuando el paciente recibe cirugía, ¿verdad? Luego va a radioterapia y quimioterapia, el paciente puede tener una sobrevida, ¿verdad? De 1 año y medio. Incluso han habido literaturas que mencionan de pacientes que han durado los 5 años. Sí, eso lo estaba leyendo justamente, que se podría extender hasta 5 años más. ¿Qué es lo que se busca con esta investigación? Porque, ojo, yo lo que estoy hablando es de un proyecto que se está realizando, que está en fase de investigaciones que, bueno, muy pocos conocemos. Incluso, bueno, este tema también va dirigido a los estudiantes en la parte neuroquirúrgica o de neurología o oncología. Cuando tú hablas de terapia inmunológica en cerebro o en tumores cerebrales, mucha gente se queda como que, oye, ya va, ¿con qué se come esto? Por supuesto, por acá Iris también nos escribe, dice: saludos doctor Víctor Hugo, bendiciones y éxito de parte de Ricardo Navas y su familia, buen amigo y buen profesional. Vamos también, bueno, saludando. Si tienen preguntas específicas como la de hace rato, las pueden hacer. Recuerden que es muy importante para nosotros cada una de sus participaciones, sus preguntas y saludos. Hay personas que van conectándose, desconectándose, de repente siguen en la radio, así que pueden hacer todas sus preguntas con todo el gusto del mundo. Doctor Víctor, con respecto a los tumores, bueno, usted lo sabe más, que es especialista en esta área, siempre existe mucho más temor con respecto a tratamientos, diagnósticos e incluso biopsias en esta zona, porque uno lo ve así como, wow, es algo súper delicado, una zona muy sensible. El cerebro que comanda pues todo nuestro sistema, todos nuestros órganos, todo nuestro organismo. Entonces se tienden a tener muchas dudas e incluso es ese miedo a de repente acudir al médico. ¿Qué le diría usted a una persona que de repente dice, bueno, tengo algunos síntomas, tengo mucho dolor de cabeza, tengo mucho malestar, tengo algo que me inquieta, pero me da miedo ir al médico a que me evalúen, y si me dicen que es un tumor, ¿qué hago? ¿Qué mensaje le daría a esas personas que nos están escuchando? Sí, bueno, eso es muy común, más de lo que se cree. Todo lo que estás diciendo es cierto. La persona siempre tiene miedo a ir al médico por recibir una mala noticia. Pero quiero que sepan que los médicos y los especialistas no solamente estamos capacitados, fundamentados para curar, es también acompañar al paciente y a llevarlos a que lleven vamos a decirle, una calidad de vida, más que todo, y brindarle una mejor calidad de vida, tener una mejor estadística en el pronóstico de la salud. No solamente es operar, sino, por ejemplo, hay pacientes, hablando sobre otro tema en oncología, cuando ya el paciente se vuelve un paciente oncológico, ya es un paciente hay pacientes que están en fase terminal, pues el acompañamiento de un médico te brinda mucho apoyo, tanto en lo psicológico, en lo emocional, en lo familiar. ¿Por qué? Porque si muchas veces el paciente, cuando es introvertido, solamente se toma la enfermedad para él, pues obviamente va a haber factores mentales, orgánicos, económicos, sociales, que van a hacer que la patología o que la enfermedad aumente mucho más.
¿Me entiendes? Entonces, por eso es que el paciente tiene que buscar ayuda profesional y no solamente quedarse en su interior con la enfermedad y no expresarla. Porque hay muchas herramientas como poder sobrellevar una enfermedad, en este caso una enfermedad en fase terminal. ¿Por qué? Porque no solamente, Daniela, el paciente la padece, también la padece el familiar. Sí. Los familiares, porque un paciente con un tumor cerebral es un paciente que queda en cama, ¿verdad? Es un paciente que recae en discapacidad, incapacidad, está postrado en una cama. Esto se llama en medicina o en la ciencia médica, tiene un Karnofsky, ¿verdad? Cuando es un Karnofsky menos de 50, 40%, pues es un paciente que va a necesitar de un segundo, de un tercero para poder sobrevivir. Por eso no puede llevarse la enfermedad él solo. Entonces, a todos esos oyentes, yo lo que les aconsejo es que siempre acudan al médico y tengan al menos, yo siempre fomento la medicina preventiva. Por supuesto. Es lo mejor. Por eso siempre que a las mujeres se les enseña desde su adolescencia el tócate. Para la parte de la prevención del cáncer de mama. Cáncer de mama. Tócate. Ir al ginecólogo una vez al año, sí, para ver también cómo está el útero, todo el sistema reproductivo, y hacemos prevención más que todo allí y descuidamos otras áreas, ¿verdad? Claro, por eso es que yo les di, por eso menciono, les comento, les digo, no está mal. Sí, tener miedo está bien, pero no se dejen llevar por el miedo, hay que actuar, hay que obrar. Porque, Daniela, yo te dije hace rato cuando estábamos hablando que yo soy un hombre de ciencia, pero también soy un hombre espiritual, ¿verdad? Un hombre que sabe de Dios y que conoce de las cosas espirituales. Si quieren ver un milagro, ¿verdad? Las personas siempre esperan un milagro. Pero si la gente supiera que los milagros se hacen a través de la ejecución, de la proyección, porque ¿cómo haces tú para ver un resultado si no lo ejecutas? Obviamente tienes que ejecutarlo, tienes que hacerlo, tienes que obrar, tienes que hacer. Si no lo haces, si no lo intentas, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Sí, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, por eso entonces es como decirte, entonces si Cristo no hubiese venido al planeta a crucificarse y pagar por nuestros pecados o hacer el milagro, ¿ves? Hacer la obra, lo hubiese entonces hecho desde el cielo. Por supuesto. ¿Ves? Por eso es que les digo, hay que obrar, hay que hacer, hay que ser diligente. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando tienen un diagnóstico son escépticos y quieren, no sé, o otros que son creyentes pero esperan un milagro pero no obran. Claro, no hacen nada para que también suceda. Exactamente. Muy bien, doctor. Bueno, con esta reflexión nos vamos a ir a un corte comercial, tenemos que cumplir con nuestros clientes y vamos a seguir conversando con el doctor Víctor Rojas, neurocirujano. Al regreso, estamos hablando sobre la inmunoterapia oncológica en tumores cerebrales. Pueden hacer sus preguntas en relación a los tumores también, la duda que usted tiene, porque el doctor Víctor nos sigue acompañando en esta consulta médica a través de la 96.9 FM y todas las redes sociales. Ya regresamos. Seguimos en vivo con ustedes a través de la multiplataforma. Estamos en YouTube, estamos en el podcast, en Twitch, en Instagram, en TikTok, como @la radio podcast. Mi cuenta, @Daniela J. Salas, en conjunto con la cuenta de nuestro especialista DR, Víctor Rojas. Doctor Víctor Rojas nos sigue acompañando, especialista en neurocirugía. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela, del posgrado del Hospital Vargas. Seguimos hablando sobre este tema de inmunoterapia, pero antes de eso vamos a escuchar y ver, como siempre, nuestra recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Y para todos los oyentes, bueno, quiero que tengan en cuenta que la sabiduría y la inteligencia es parte de la evolución de un profesional y hay que ir cada día más allá de lo evidente. Por supuesto, bueno, más allá de lo evidente, siempre es importante la investigación, el conocimiento y el acompañamiento de los expertos en la materia. Por eso hoy estamos hablando de este estudio que bien nos explica el doctor desde el 2017, pero es muy prometedor para ayudar a los pacientes con tumores.
venezolana, su cuenta, nos sigue escribiendo a través de Instagram y nos dice, doctor, ese tipo de tumor guarda relación con la exposición a la radiación de los celulares. Tenemos mucha duda con respecto a todo lo que tenemos cerca. A veces también pensamos microondas, todo lo que nos manden ondas, radiaciones. ¿Esto puede impactar o ser algún factor de riesgo para tumores cerebrales? Sí, mira, bueno, sí hay relación, incluso hay estudios realizados en una universidad en Europa, donde se tomaron 2022 pacientes, de los cuales se demostraba si a través del celular había algún registro en la obtención o en la adquisición de un tumor cerebral. No se comprobó ninguno, pero sí hubo gran relación en el lado del uso del celular. Te explico. Si el paciente usa del lado derecho el celular o del lado izquierdo, se comprobó que aquellos pacientes que usaban el teléfono con el auricular o se lo colocaban en su oreja derecha, hubo más impacto sobre la adquisición de lesiones tumorales sobre el lado más común del paciente o de la persona que usaba el teléfono hacia el lado derecho que el lado izquierdo, o viceversa. Por ejemplo, sí, por ahí mencioné si hay alguna relación en cuanto a la radiación. Sí, una de las causas o factores comunes es la radiación ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a tomografía. Sabemos que la tomografía es un estudio con radiación ionizante o rayos X, ¿verdad? Que esto al mismo tiempo pues aumenta la multiplicación de ciertas células, en este caso, o ciertos factores de crecimiento tumoral, como el factor de crecimiento tumoral beta o alfa, que hacen que un tumor crezca o aparezca. Por ejemplo, las radiaciones por microondas. Sí han habido estudios que comprueban sobre la aparición de tumores y con el uso de instrumentos o aparatos que conlleven a radiación o electromagnetismo. Por ejemplo, el estudio más sano que se debería realizar a un paciente que no tiene ninguna contraindicación en el aspecto de adquisición de tumores es la resonancia magnética, porque la resonancia trabaja con hidrogeniones, una cosa muy diferente al espectro con lo que trabaja la tomografía, que lo hace a través de radiaciones ionizantes. Y bueno, sí, contestándole la pregunta a Piso Venezuela, Eso Venezuela, sí. Que sí hay gran relevancia y hay gran factor de riesgo en esos pacientes que son sometidos en múltiples oportunidades a realización de estudios de tomografía, rayos X, incluso hay factores, por ejemplo, factores traumáticos que pueden conllevar a tumores. Incluso en literaturas hay apariciones de tumores, bueno, en este caso tumores no malignos. Por ejemplo, el tumor benigno más común en el cerebro es el meningioma, que nace a nivel de las células meningoteliales de las meninges. Se ha comprobado que a través de traumatismos craneoencefálicos hay reportes de pacientes que conllevan a padecer esta enfermedad. También tenemos factores genéticos. Bueno, aprovechando la pregunta. Sí, no, justamente venía por allí la conversación, le iba a preguntar eso. O sea, ¿qué nos predispone? ¿Cuáles son los factores? Tenemos las radiaciones, que es algo externo. ¿Qué pasa con nuestro propio organismo? ¿Hay algo hereditario? Siempre tenemos esa duda. ¿Hay algún factor genético, hereditario, algún tipo de acción que nos haya pasado? De repente caídas a repetición, golpes a repetición, que uno dice, porque yo recuerdo cuando estaba pequeña que me decía, por lo menos mi abuela me decía, cuidado muchacha, que si te golpeas la cabeza te puede salir un tumor. Entonces yo digo, ¿esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Son creencias populares? ¿Tenía razón mi abuela, por ejemplo? Usted nos dirá. Bueno, sí, tiene mucha relación. Ya hablé ahorita de mecanismos traumáticos. Vamos a hablar sobre los factores genéticos. Hay factores genéticos. Hay una enfermedad muy común en neurocirugía y en neurología o en el sistema nervioso central, que es la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. La gente dirá, oye, ¿qué es eso? Bueno, lo que es la enfermedad del síndrome de Ipen-Lindau, ¿verdad? Que son trastornos hereditarios y trastornos genéticos que hacen que conlleven que adquieran la enfermedad. Estos son factores adquiridos ya con el paciente,
¿verdad? Porque hay una alteración en el cromosoma P22 y hace que que haya una multiplicación en esta célula, o su alelo, ¿verdad? En el brazo corto del cromosoma, hace que haga una reproductividad o una multiplicación celular y que el paciente padezca de tumores. No solo de un tumor, Daniela. Los pacientes que tienen neurofibromatosis pueden tener tumores múltiples. Incluso eso es una enfermedad que tiene incluso hasta expresión en la piel de lesiones. ¿Me entiendes? Entonces, sí hay... Y se pudiera confundir con otra cosa incluso. Sí, se pudiera confundir con otra cosa. ¿Ves? Entonces, mira como un tema te conlleva a que hablemos de otras cosas. Por eso Claro. es que es muy profundo. Porque uno dice, tumor es dolor de cabeza. O sea, uno automáticamente asocia tumor, dolor de cabeza y ya. Bueno, Pero es mucho más amplio que eso. sí, claro, claro. Lo que pasa es que el dolor de cabeza o la cefalea es un síntoma solamente, no es un diagnóstico. Por ejemplo, las personas dicen, no, tengo migraña. Ok. A todos esos oyentes, y te lo digo, Daniela, el cerebro no duele. El cerebro no duele. Lo que duelen son las estructuras que están dentro del cerebro o dentro de la bóveda craneal. ¿Como cuáles estructuras? Comenzando vasos sanguíneos cerebrales, ¿verdad? Los senos venosos del cerebro, las arterias, los pares craneales o nervios propiamente dichos, las meninges, que son unas capas que recubren el cerebro, ¿verdad? El cuero cabelludo y el músculo hacen que esto duela. Por ejemplo, cuando hay cefalea vascular, se le puede llamar. Cuando se dilatan los vasos sanguíneos del cerebro, esta dilatación o esta compresión a través de los vasos sanguíneos hace que se elonguen y pues esto produce dolor, produce un tipo de migraña. Igual con los nervios craneales, por ejemplo, tenemos la neuralgia del trigémino o la neuralgia facial o dolor facial atípico. Claro que también se extiende un poco más hacia los ojos, incluso hacia la vista. Exactamente. Entonces uno va al oftalmólogo porque uno siente que, bueno, te duele la vista, necesito lentes y puede estar relacionado con algo más. No estamos diciendo que todo dolor de cabeza ni todo dolor, por ejemplo, en la estructura facial es un tumor, pero sí hay que hacer los estudios. Sí, por eso yo les recomiendo a los pacientes que no dejen de acudir a una consulta, que prevenir vale más que curar. Porque cuando tú vas a hacer la cura es porque no hubo una prevención, no hubo alguien que te haya indagado, que te haya explicado, que te haya inculcado sobre cómo prevenir una enfermedad. Ahora, cuando tienes la enfermedad y vas a hacer lo curativo, pues obviamente la parte económica también se ve afectada porque el gasto es mucho más costoso y el paciente o el familiar no tienen los recursos para realizarlo. Por eso es que no dejen de acudir a la consulta, no tengan miedo en pensar en que tienen algo malo, simplemente hagan un despistaje de lo que tienen y comprobar científicamente qué es lo que tienen o qué es lo que no tienen. Es mi recomendación a los oyentes y a todos los pacientes que nos están escuchando ahora mismo. Por acá José Antor nos dice, excelente entrevista. José Antor, saludos por acá. Gracias. José Antor, bueno, dedicado también al mundo administrativo, por acá atento también a su salud. Por acá saludando a todas las personas, le vamos dando la manito porque seguimos escuchando al doctor Víctor Rojas para poder seguir entendiendo un poco más de eso. También algo importante conocer, doctor, que no todos los tumores son malignos. Está en la clasificación de los benignos y los malignos, ¿cierto? Sí. Hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Cuando las personas, muchos dicen, no, que un tumor maligno, pero no saben el término. ¿Qué significa? ¿Qué es? O como yo digo, ¿con qué se come eso? ¿Verdad? Cuando hablamos en términos benigno o maligno, es la composición del tumor. ¿Cómo está compuesto el tumor? Si es un tumor homogéneo o es un tumor heterogéneo. Por ejemplo, el tumor benigno más común, ya lo acabo de mencionar, como son los meningiomas o los cordomas de la base del cráneo, son tumores benignos, pero que pueden llegar a crecer volumétricamente, hablando en volumen, tienden a crecer muy grande y hacen sintomatología en el paciente como síndrome de hipertensión endocranial. ¿Cuál es el mecanismo de acción de por qué un tumor afecta al paciente?
¿verdad? Ya sea benigno o ya sea maligno, porque hacen efecto de masa, efecto compresivo, desplazamiento de estructuras del cerebro, producen síndrome de hipertensión endocraniana, producen hidrocefalia. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, el cerebro, hay algo que se llama en neurocirugía ley de Morron-Kelly. La ley de Morron-Kelly se creó donde hay dos compuestos, un contenido y un continente. Vamos a separarlo, vamos a hacer la explicación por separado. El contenido, ¿verdad?, es todo lo que está dentro de la bóveda craneal. ¿Qué es lo que está dentro de la bóveda craneal o del cráneo? El cerebro ocupa un 80%, la sangre un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. Cuando hay una modificación, ¿qué es el continente? El continente es la bóveda craneal, el cráneo en toda su esplendor. El cráneo lo podemos dividir en una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Cuando se superan los límites de la presión a nivel del cráneo, esto se llama el compliance. Cuando aumenta el soporte del compliance, pues hay alteraciones neurológicas en el paciente que son visibles. El paciente hace convulsiones, vienen las convulsiones, vienen las cefaleas, síndrome de hipertensión endocranial, el paciente queda en focalización, deja de mover una pierna, porque hay áreas elocuentes, hay zonas que se llaman zonas elocuentes o áreas elocuentes en el cerebro. Bueno, en sí el cerebro casi todo es elocuente. ¿Qué es elocuente? Elocuentes son zonas importantes en el cerebro. Por ejemplo, el área motora, que es el área 4 o área de Brockman, que está en la corteza frontal. Si el paciente, por ejemplo, los boxeadores cuando hacen un knockout, te puedo explicar científicamente cómo es un knockout. Claro, me gustaría. Okay. ¿Sabes lo que es un knockout? Sí, por supuesto, doctor. Te lo voy a explicar. Pero científicamente vamos a ver qué pasa con esa pobre criatura que es noqueada en ese momento. Bueno, un knockout, para todas aquellas personas que no lo saben, saben lo que es coloquialmente. Claro, visualmente, pero prácticamente pierde el conocimiento de la persona, como que se apaga. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en un knockout en los boxeadores? Es cuando un golpe va directamente, ya sea a la bóveda craneal, a una zona de la cara, donde el cerebro, ¿verdad?, específicamente el área frontal, choca dentro de la bóveda craneal o choca dentro de su contenido. Y obviamente ese impacto, eso se llama conmoción, ¿verdad? Choca, hay una conmoción y el paciente hace una pérdida del estado de conciencia, puede ser de segundos o minutos o horas, pero luego el paciente vuelve al íntegro. Al íntegro es volver a lo que era anteriormente, recordando quién es, cómo se llama, todo. Eso es el knockout. Bueno, saliéndonos un poquito en contexto y del tema. Claro. Incluso hay una enfermedad en los boxeadores que se llama demencia pugilística. No sé si lo habías... pero ¿cómo no tenerla, no? O sea, después de tanto traumatismo, tanto golpe directamente en esta zona tan importante, como nos dice, la elocuente sí. de todo el organismo. ¿Has escuchado la demencia pugilística? No, nunca la había escuchado, pero hoy la estoy escuchando, claro que sí. Me encanta aprender cosas nuevas. Bueno, cada día aprendemos más. Sí. Cada día es un nuevo aprendizaje. Bueno, la demencia pugilística es una demencia o una enfermedad adquirida en los boxeadores, incluso en los jugadores de fútbol americano. Hay un caso muy sonado, que esto rompió barreras y hizo mucho impacto en los Estados Unidos a nivel de la NFL, que es la Federación Americana o la Liga Nacional de Fútbol Americano, sobre un jugador que se llamaba Mac Straub. Este jugador era un jugador, ¿verdad?, de fútbol americano, era un jugador en su posición central. Fue el jugador con más trayectoria en Estados Unidos. Jugó, creo, 25 años, si no mal recuerdo, fútbol americano. Y se hizo un descubrimiento. Él falleció en el 2002. Antes del fallecimiento, él hizo demencia. Hacía depravaciones, incluso era una persona agresiva que tendía a hacer locuras, demencias. Por eso se le llama demencia pugilística. ¿Qué es pugilístico? Pugilístico, la palabra pugilístico viene del latín o del griego, pugis, de puño, ¿verdad? De puñido, de muñeca, o sea, que son enfermedades adquiridas a través de los golpes. Sí. Se comprobó que Mike Wester, es el nombre del jugador,
Mike Webster recibió durante todos sus años jugando fútbol americano el aproximado de 70.000 traumatismos craneoencefálicos. Wow. Imagínate tú. Y esta enfermedad, y luego se comprobó en el 2002 y 2007 a través porque esto es un estudio que se comprobó en los pacientes post-mortem, quiere decir que solamente se hacen estudios anatomopatológicos en pacientes muertos post-mortem. Claro, porque estás estudiando una zona bastante sensible también. Porque entonces. se comprobó que a través de la muerte de este jugador, porque fue una muerte misteriosa que de la noche a la mañana una persona, un deportista que fue exitoso, ¿verdad? Él cayó en decadencia, cayó en demencia, hacía trastornos maniáticos y bueno, se descubrió que luego el paciente murió murió de un infarto. Pero cuando murió se llevó su cuerpo a un estudio, se llevó su cerebro a un estudio post-mortem, el cual lo realizó, incluso hay una película sobre esta historia que se llama La Verdad Oculta, que el protagonista es Will Smith, que él interpreta a un médico nigeriano, un anatomopatólogo, un neuroanatomopatólogo que descubrió esta enfermedad. Esta enfermedad se llama ETC, encefalopatía traumática crónica, y demostró que a través de las autopsias en estos pacientes, pues había en los cortes milimétricos de histológicos del cerebro de estos pacientes, habían pequeñas manchas de sangre y había depósitos de macrófagos, habían procesos inflamatorios que conllevaban a que el paciente padeciera de esta enfermedad. Por ejemplo, también, si muchos no conocieron este caso o a este jugador, tenemos lo que fue Muhammad Ali, un boxeador muy conocido, estadounidense. Bueno, él padeció de enfermedad de Parkinson durante 31 años. Padeció la enfermedad hasta que murió en el 2007 y murió con la enfermedad de Parkinson. Entonces, estas enfermedades, mira, bueno, que estábamos hablando no hace mucho, o sea, había factores traumáticos desencadenantes en ciertas, bueno, en este caso, pues de tumores, hablamos de tumores, ahora yo les estoy comentando acerca de otras patologías. Claro. Mira cómo nos desviamos de una cosa, de un simple comentario. No, claro, pero esto es sumamente importante. Capaz, bueno, nuestro grueso en este momento no son boxeadores y buena música nos decía que cómo van a considerar un deporte si puede dejar mal a una persona, ¿no? Y bueno, sí, todos tenemos pues nuestras creencias y visiones con respecto a muchas cosas, pero existen. Entonces, mientras existan, pues hay que revisarlos y estudiarlos, ¿no? Por acá también venezolano nos decía que excelente entrevista, que se iba a quedar grabada. Sí. Te invitamos a seguirnos a través de la radio podcast. Ahí está nuestro link de YouTube. Allí puedes ver todos los capítulos, episodios, y lo puedes ver todas las veces que tú quieras. Allí va a estar colgado. Y además Extra Online va a estar en simultáneo. Bueno, si el doctor lo acepta, ¿no? A través de mi cuenta y a través de @Víctor Rojas, @Daniela J. Salas, y vamos a estar teniendo el Extra Online. Y si quieres la entrevista pues más elaborada como lo está haciendo nuestro director, en nuestro link de YouTube, allí va a haber la entrevista otra vez, este capítulo de tu consultorio podcast. Con respecto a eso de los tumores benignos y malignos, ¿todo tumor es operable, doctor? ¿O hay tumores que son tratados específicamente con algunas cosas? Por ejemplo, comenzábamos hablando hoy de inmunoterapia, de células madres, de células que ayudan a pues disminuir el tamaño del tumor. Es decir, que si, por ejemplo, de los tumores que nos conversaba, este tumor no es tan grande, podría casi desaparecer con estos estudios. ¿Se espera eso? Bueno, o yo me estoy yendo como muy fantasioso al futuro. No, solamente te voy a explicar sobre lo que estás hablando. Quiero que sepan que este estudio está realizado en tumores malignos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los blancos terapéuticos en el glioblastoma multiforme, que es un tumor maligno, esto se llama blanco terapéutico, o sea que es donde va a ir el fármaco o la inmunoterapia oncológica a hacer su efecto de acción. En el glioblastoma multiforme tienen receptores muy diferentes a los meningiomas o otros tipos de tumores que pueden ser, por ejemplo, el meningioma. Hay muchos, o abarcando específicamente tu pregunta, si hay tumores que reciben solamente radioterapia o qué otro tipo de tratamiento. Sí, hay tumores que, por ejemplo, en esos tumores que son menos de 3 centímetros, de 2 centímetros de tamaño, pues pueden ir a radioterapia o radiocirugía por Gamma Knife o bisturí
de Gamma Knife, que esto es una radiación o esto es una cirugía con radiaciones de cobalto que van directamente hacia la lesión y producen la extirpación o vamos a decirte queman la lesión, ¿verdad? Y la desaparecen con el tiempo sin necesidad de recibir cirugía, porque hay tumores que son dependiendo de la zona donde esté ubicado el tumor. Por ejemplo, si un tumor está en el tallo cerebral, y el tallo cerebral es una estructura que se divide en tres, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Si hay lesiones intraaxiales en el tallo cerebral, pues estas son lesiones que no se pueden abarcar. Se puede hacer la radioterapia localizada o dirigida, ¿verdad? Radiocirugía con bisturí Gamma Knife para desaparecer la lesión. Hay otras entidades o otras patologías que se pueden hacer, por ejemplo, en los meningiomas grandes, que se puede hacer la cirugía, la resecación completa de la lesión. Se hace primero algo que nosotros los neurocirujanos hacemos, es la embolización previo a la cirugía. ¿En qué consta la embolización? La embolización es que te pasan un catéter, un Seldinger, y vamos a decir, te tapan lo que son las arterias que nutren el tumor, para que el tumor, cuando vayamos a la cirugía, tenga una mayor tasa de resecar el tumor, tenga menos riesgo de sangrado y así tener menos complicaciones. Y hay muchas alternativas para hacerlo. Incluso hay pacientes que solamente se le toman biopsia por esterotaxia. La biopsia por esterotaxia es una intervención quirúrgica poco invasiva, no poco invasiva, selectiva. Esto se le coloca al paciente un marco en la cabeza, ¿verdad? Luego va a un tomógrafo y a través de unos targets o blancos o coordenadas, en inglés coordenadas, nos permiten dirigir milimétricamente una aguja de biopsia hasta donde está la lesión. Se toma la muestra de la lesión, se hace el reporte del estudio anatomopatológico y una vez tomado el estudio anatomopatológico se decide cuántas sesiones de radioterapia se va a recibir. ¿En qué consiste la radioterapia? La radioterapia hay unas dosis, eso se llama dosis de centigrade. Por ejemplo, en el glioblastoma multiforme está permitido entre 4.500, 4.000 a 6.000 centigrados para recibir de radiación el tumor. ¿Por qué? Porque los pacientes, hay que tomar en cuenta eso, que dependiendo de donde esté la ubicación de la lesión, la radiación también puede dañar ciertos nervios. Por ejemplo, el nervio más o comúnmente más afectado en la radioterapia es el nervio óptico, que es el segundo par craneal. ¿Por qué? Porque es muy sensible a la radioterapia y la radioterapia, pues, bueno, cuando es inoculada, impartida en el cráneo, en el cerebro, pues lo lesiona y el paciente después reporta que tiene ceguera, ¿ves? O tiene amaurosis, eso se llama amaurosis o hemianoxia, empieza a tener cierta pérdida de la visión. Entonces quiero impartir que el campo de la para que tú veas también que el campo de la neurocirugía es un campo muy amplio, muy demandante, delicado y que hay que tener un exhaustivo conocimiento en las estructuras cerebrales o como yo llamo, tener los conocimientos básicos, no solo básicos, ir más allá de lo que estábamos hablando hace pocos momentos, sobre tener el conocimiento empírico, el conocimiento, un conocimiento de discernimiento, o sea, ir más allá de lo que comúnmente sabemos y saber la anatomía completa del cerebro, las estructuras vitales, y no solamente ir a lo científico, también tenemos que impartir la empatía con el paciente. Muy importante llevar la empatía con el paciente y con los familiares, porque esto nos va a ayudar al paciente y también te ayuda a sobrellevarte como persona, como Claro. profesional, en tu ámbito como científico, como médico, como especialista. Nunca dejar aparte la empatía y llevar eso muy arraigado desde que el paciente entra a la consulta. Por eso hace un momento estábamos hablando también sobre cuando el paciente me llega a la consulta, él siempre comienza diciéndome el síntoma. Doctor, vengo porque tengo dolor de cabeza. Yo le digo,
ya va, mi amigo, un momento. Bueno, primero vamos a conocer dónde vives, qué edad tienes, cómo te llamas, estás casado, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, porque tienes que conocer el paciente, porque ese paciente tú no sabes cuánto tiempo vas a durar con él. Entonces, ¿vas a conocer solamente su enfermedad? No. Tienes que conocer al paciente, eso se llama relación médico-paciente. Hay que entablar una conversación, hay que entablar una empatía, ser empáticos con el paciente y conocer todos los antecedentes personales, psicobiológicos del paciente. Lo que yo siempre digo, los pacientes con los que se confiesa son con los curas y en segundo lugar con los médicos. Por supuesto. Porque tú siempre le preguntas al paciente, ¿consumes algún tipo de estupefacientes o algún tipo de droga? Y ellos, como que, yo le digo, mira, no soy un fiscal, no soy un abogado, no soy un policía, soy solamente médico. Claro. Quiero saber porque eso me va a conllevar y tener cierto prediagnóstico en qué es lo que te está sucediendo. Claro, lo necesitas saber. Sí, lo necesito saber porque Por intereses científicos. Exactamente, claro, todo Claro. esto, estamos hablando todo en base científica. Claro, para abrir nuestra mente, hablando de la mente, abrir nuestra mente y poder hablar de manera sincera y honesta, transparente con nuestro especialista a la hora de que nos hagan una pregunta, tenemos que ser totalmente real Sí, para que ustedes nos puedan ayudar. Eso es, el médico siempre va a ayudar a la humanidad y es por eso siempre le damos las gracias. por eso es que tenemos que ser empáticos y cuando somos empáticos el paciente se abre en una comunicación abierta con el médico y nosotros podemos saber sobre él, ¿verdad? Y cuidando, claro, siempre la relación médico-paciente. Eso se llama éticamente relación médico-paciente. Bueno, doctor, se nos terminó exactamente el tiempo. Con este mensaje, bueno, cerramos con broche de oro, pero también queremos que nos dé su vía de contacto, sus redes sociales. Yo la he ido nombrando poco a poco, pero que sea usted que nos las diga. Bueno, me pueden buscar a través de mis redes sociales como Instagram, Dr. Víctor H. Rojas. Y bueno, a través de mis redes sociales en Instagram podrán ver muchas publicidades con mis números de contacto y números de asistente. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, el doctor Víctor Rojas fue el encargado hoy de esta consulta en tu consultorio podcast. Nos habló de estudios prometedores como la inmunoterapia oncológica en tumores cerebrales. Nos habla también sobre ser abiertos con nuestros especialistas y también dar esa oportunidad para que nos ayuden. Ayúdate, que yo te ayudaré, nos dijo el día de hoy también el doctor Víctor Rojas. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Nuestras cuentas, @la radio podcast, mi cuenta, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @Dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez.